Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy. Como siempre, el Señor nos bendice por todas partes, la riqueza y la gracia de Dios para nuestra vida. ¿Y qué queremos meditar? Hoy queremos meditar desde el libro del Génesis. Estamos en el capítulo 18 nuevamente, 20, 32. No se enfade mi Señor, decíamos, y sigo hablando. Es el famoso ping-pong, ¿verdad? Que ya en otra oportunidad estuvimos reflexionando y hablando, en que Dios se encuentra con Abraham y le quiere preguntar y le dice: che, Abraham, te quiero contar algo. Y va ahí la situación, mucha corrupción en Sodoma, va ahí con Ayapota. Oye, Mondí, claro, porque es su pueblo elegido. Abraham lo quiere, lo ama. Y entonces dice: pero Señor, ¿y cómo es esta? Supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes. ¿Los destruirás en vez de perdonar al lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? El Señor le responde: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Entonces, primero, pero después insiste de nuevo Abraham, porque o pensáis, oye, ¿será que Oyujuta las 50? Me he atrevido a hablar, mi Señor, supongamos que se encuentren solamente 20. A pesar de yo hoy, a 20 veo más. Respondió: no la destruiré en atención a los 20. No la destruiré. Abraham siguió: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Supongamos que se encuentre allí 10. A pesar, respondió: en atención a los 10 no la destruiré. Entonces, queridos hermanos, aquí estamos viendo algunos elementos, tal vez 2 o 3 elementos importantes. Primero, Dios que le comunica a su amado, digamos, a Abraham, a quien lo eligió, para que lleve adelante la formación de este pueblo. Abraham obedeció, siguió adelante y está formando o está comenzando. Ahora justamente ya vino esa promesa anteriormente y le dije: el año que viene ayuda a Arby, ya tendrá un hijo. Ahí ya estamos comenzando. Segundo elemento, Dios le dice: che, Abraham, vos sos mi amigo, te tengo que contar lo que voy a hacer. Hay mucha corrupción y entonces voy a tener que destruir. Esta es la autodestrucción que nosotros hacemos de nuestro país. Esta es la corrupción. No me digas tú ya, esta es la peaje. Y entonces, claro, nuestro país cada vez más pobre, estamos terriblemente mal. Bueno, y después, ante esa situación, le comenta: mira cómo está este pueblo que es el elegido. ¿Cuál es el pueblo elegido? Pero así de corrupto, me ha elegido, vea. Y entonces viene el tercero. Es la interlocución, ¿verdad?, entre Abraham y Moisés y Dios. Señor, 50 a Nina destruir, no voy a destruir por 50. Apenas poníamos, llega a 10 y le dice: en eso, nombre de 10, no le voy a destruir. Después al final sabemos que se destruyó. Quiere decir que corrupto baiteo y nada. Pidamos al Señor darnos cuenta y salir de todo lo que es corrupción, de todo lo que es no seguir según el mandamiento de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.